Yo no recé, negocié. Y el precio fue mi madre. No te voy a adornar nada. Esa noche no lloré como la hija que todos esperan. Esa noche hice llamadas, borré otras, dejé una puerta mal cerrada. Desde entonces, este pueblo me mira como si tuviera algo pegado en la cara. Y aún así, nadie pregunta de frente. Dicen qué pena, qué raro, qué es fuerza la tuya. Pero les tiembla el pulso cuando me ofrecen agua. Yo tampoco conté lo que hice, ni al cura, ni a mis amigas, ni al espejo, porque no fue un acto heroico, ni un impulso santo. Fue miedo, fue un trato con el silencio. Yo lo alimento y él me protege. Pensé que bastaba con aguantar hasta que todo pasara. Pero el tiempo no se pasa, te pasa por encima. Esa noche, cuando las sombras se plantaron altas, como si fueran personas con la barbilla arriba, escuché un susurro que no sé si vino de la casa o de mi cabeza. Abrí el cajón azul. Lo abrí con la mano fría, con el corazón a trancazos, y ahí estaba una carta que olía a guardado. Años ahí, con mi nombre escrito, con esa letra que aprendí a imitar de chica para firmar permisos. Si me pasa algo, leí, no mires a desconocidos. Mira la mesa de esta casa, la mesa, la misma donde mi mamá y yo pelábamos mandarinas, donde él dejaba las llaves, donde siempre se posaban las miradas cuando alguien mentía. Y yo, idiota, había pasado semanas mirando para afuera, revisando cámaras en la comisaría, preguntando por los cerros, cuando lo que quemaba estaba acá, adentro, en las grietas de la familia. Esa carta era un mapa y una acusación. Decía nombres que no quiero repetir. Contaba cosas que siempre preferimos llamar malos ratos, cosas de adultos. No te metas. En el papel, mi mamá no desaparecía por magia, ni por desgracia. La empujaba un entramado de deudas, de favores, de manos que no saben detenerse. Y yo había llamado al que no debía, para avisarle que mi mamá se estaba por ir. Y mi llamada llegó antes que mi coraje. Nadie te prepara para elegir entre tu sangre y tu verdad. Yo elegí lo que sabía hacer desde chiquita, cerrar la boca para no romper la casa. Cuando la policía preguntó a qué hora me acosté, dije temprano. Cuando me preguntaron si había pasado algo raro, dije no sé. Cuando me mostraron fotos de cámaras del barrio, fingí reconocer sombras que no eran. Guardé la carta en el bolso como quien esconde un cuchillo sin mango. Te corta igual. Y me quedé quieta, como me enseñaron. No armes lío, no hagas escándalo. La ropa sucia se lava en casa. ¿Dónde está mi mamá? Dividida entre las versiones que inventé. ¿Dónde estoy yo? Sentada frente a la mesa, viendo las marcas de vasos, escuchando las llaves que no llegan, leyendo una y otra vez la frase que más duele. Si te callas, me matan 2 veces. Me callé. Por miedo a quedarme sola, por miedo a quedarme sin apellido, por miedo a que todo el pueblo supiera lo que ya sospecha, que yo también fui parte. Esta es la punchline que te debo, aunque me parta. Mi madre no se fue de mí esa noche. Yo la entregué al silencio que la venía persiguiendo. No la perdí en un descuido. La tapé con mi versión de los hechos. Hice tiempo para que otros hicieran lo suyo. Y en un pueblo como este, el tiempo siempre favorece a los que manejan las puertas. Ahora el reloj empuja a la medianoche y el susurro vuelve, más claro. Decí mi nombre y señalé la mesa. Me arde la lengua. Me tiembla la mano sobre el sobre. Porque si hablo, se caen apellidos, trabajos, fotos de comunión. Si hablo, no soy más la hija buena, la chica fuerte, la que aguantó como una campeona. Si hablo, soy la que traicionó a su familia para salvar a su madre. Y si no hablo, soy la que traicionó a su madre para salvarse a sí misma. Eso es lo que nadie te dice, que tu silencio puede ser un arma más precisa que cualquier golpe, que tu miedo, bien acomodado, despeja el camino al que te lastima. No te pido que me perdones. Te pido que escuches esto claro, como yo lo escucho ahora. La primera puerta que abrí esa noche no fue la de la casa, fue la puerta de mi mentira. Y mientras ustedes buscaban a mi mamá en la orilla del río y en los matorrales, yo la hundía un poco más cada vez que asentía con la cabeza y decía, no sé. Medianoche llega igual. La pregunta también, ¿voy a seguir alimentando el monstruo que me protege
o voy a decir su nombre frente a toda esta gente que me mira y por fin va a tener algo real de qué hablar. Porque aunque me duela admitirlo, mi mamá no está perdida. Está retenida por el silencio que yo misma firmé. Y ese es el secreto que no quise contar la noche de mi soledad. Ahora ya lo sabes. Ahora ya no puedo volver atrás. Me llamo Ana. Tengo 28 años y soy asistente social. A veces me miro al espejo y no reconozco a la persona que veo. Este pueblo, con sus calles empedradas y pequeñas casas de colores, siempre ha sido mi hogar. Crecí aquí, entre risas y llantos, cuidando de mis primos menores, con la responsabilidad a cuestas. Desde que tengo memoria, he querido ayudar a los demás. Cada cumpleaños que pasaba, en lugar de pedir regalos, pedía que los invitados trajeran alimentos para la gente que lo necesitaba. Así me construí, con sacrificios y buenas intenciones, soñando con un mundo más justo. Sin embargo, en el fondo, siempre había una sombra que me seguía, un susurro que me decía que no estaba haciendo lo suficiente. Recuerdo la primera vez que sentí que algo andaba mal. Tenía 18 años y regresaba de una reunión del centro de voluntariado. Iba entusiasmada, pero al llegar a casa encontré a mi madre en la cocina, con un aspecto distinto. Estaba distante, como si hubiese perdido algo. La sonrisa que me saludaba cada día se había desvanecido. Le pregunté qué sucedía, pero siempre respondía con evasivas, como si me estuviera protegiendo. Aquella noche me quedé despierta, atormentada por la inquietud. Lo que pasó después fueron años de preguntas sin respuestas, de un nudo en el estómago que me acompañaría por mucho tiempo. Con el paso de los años, la vida me enseñó que la realidad tiene muchas caras. La primera vez que vi a mi madre llorar fue un golpe. La vi sentada en el sillón, sumida en un mar de tristeza, mientras el televisor se iluminaba con imágenes ajenas. Esa fue la primera señal de que atrás de la imagen perfecta de nuestra familia había algo oscuro. Comencé a notar pequeños detalles, como las largas horas que mi madre pasaba hablando por teléfono, o las miradas incómodas de los vecinos. En el fondo, sabía que no era solo el estrés del trabajo. Había algo más que flotaba en el aire, pero por miedo a lo desconocido, elegí cerrar los ojos y seguir por el camino que me había trazado. Aún recuerdo el día que decidí ir a la universidad. Estaba llena de ilusión al pensar en lo que podría lograr. Me comprometí con los estudios, convencida de que podría ayudar a mi comunidad en un futuro. Terminar la carrera no fue fácil. Trabajaba de mesera para mantener mis gastos y los de casa. Mi madre, siempre ocupada, no podía darme mucho, pero nunca me dejó perder el rumbo. A pesar de mis esfuerzos y sacrificios, algo en ella seguía quebrado y el silencio seguía siendo nuestra compañía. Su recuperación parecía siempre fuera de alcance, y yo, atrapada en el ciclo de la rutina, comenzaba a perderme a mí misma. Fue hace unos meses que todo se desbordó. Pasé mucho tiempo agotada, tratando de mantenerme por encima de la superficie, cuando lo que más necesitaba era derrumbarme, para mirar lo que realmente estaba ocurriendo. La lucha de intentar salvar a mi madre, de comprender sus silencios, me llevó a la decisión más difícil de mi vida. Lo que hizo falta fue una chispa, ese instante de lucidez en el que me di cuenta de que no podía seguir alimentando más secretos. Nunca imaginé que ese acto, esa segunda noche de silencio, me llevaría a tener que desenterrar todo lo que había escondido bajo la alfombra. Sabía que los muros que habíamos construido ya no aguantarían más. A medida que las sombras se alzaban con más fuerza, simplemente vi en ellas un reflejo de lo que había estado escondiendo. Había un monstruo acechante, pero también un deseo de liberarme de cargas que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Ahora, tras la revelación de la carta, sentía que era momento de enfrentarme a lo que había sido una pesadilla silenciosa. Reconocer que mi madre había sido víctima de un juego de poderes, de deudas que nunca pedimos, era el primer paso para resquebrajar la realidad que había estado aceptando sin cuestionar. Las miradas del pueblo se volvían nítidas, la verdad esperaba, y yo debía decidir si seguir hibernando en el silencio o por fin gritar. Entonces comprendí. Un secreto puede ser tan pesado como una cadena, y había llegado la hora de romper. La plaza estaba llena ese día. No sé por qué elegí ir.
Supongo que quería enfrentarme a mis demonios de una vez por todas. El mercado estaba en pleno apogeo, con sus vendedores gritando ofertas y el olor a comida casera flotando en el aire. Cuando llegué, sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí, como si el peso de mis secretos me persiguiera a plena luz del día. Las voces suaves de las amas de casa y las risas de los niños parecían tan lejanas y, en el fondo, una sensación de incomodidad iba creciendo. Entonces, cuando menos lo esperaba, la señora Marta, la presidenta de la Junta de Vecinos, se me acercó. Su sonrisa era cálida, o al menos eso pensaba, pero lo que salió de su boca fue una puñalada. «Ana, querida, aquí estamos todos muy preocupados por tu mamá», dijo mientras me miraba como si fuera un insecto en su plato de comida. Aunque mi estómago se retorció, mantuve una expresión neutra. «Me pregunto si deberías hablar sobre lo que realmente está ocurriendo». Me paré en seco. Un momento de silencio arropó la plaza, y cada rostro conocido a mi alrededor se volvió un reflejo del juicio. Fue allí donde las palabras escondidas volvieron a golpearme. «¿Vas a dejar que esto siga así?». La gente murmuraba, susurrando sobre mi madre, sobre mí. Comenzaron a recordar historias, viejas habladurías que había intentado enterrar en algún rincón de mi mente. Mientras Marta seguía hablando, mi cabeza giraba, y me pregunté si esta era la hora en la que todo finalmente se desmoronaría. No podemos ignorar las cosas que sientes, Ana. Sabemos que algo no está bien. En ese instante, el silencio se volvió ensordecedor. Las miradas ya no miraban, solo juzgaban. Algo dentro de mí que había estado hibernando despertó. Un coraje extraño surgió como un volcán que sabía que debía entrar en erupción. Caminé hacia el centro de la plaza, y todas esas miradas, ahora era como si las sintiera de verdad. No había vuelta atrás. «¿Qué saben ustedes?», dije. La voz que salió de mi boca era firme, sin vacilaciones. «No estoy aquí para explicar mis decisiones, porque ni siquiera las he entendido completamente. Pero lo que sí sé es que este pueblo siempre ha mirado por encima del hombro a la gente que tiene problemas». Las cosas comenzaron a cambiar al instante. La murmullera que antes me había desgarrado ahora se tornaba en un eco, y el miedo que había sentido tantas veces se desvanecía, como un espejismo. De repente se marcharon las risas. Las famosas palabras de pobrecita Ana se convirtieron en «esa es la hija de la desaparecida». La sensación de humillación se transformó en desafío. La señora Marta parecía confundida, buscando las palabras adecuadas, o tal vez intentando mantener su imagen intacta. Mientras me veía a los ojos, supe que tenía algo que esconder, y que ese algo no era distinto a lo que escondía yo. Fue entonces cuando, sin pensarlo, destaqué entre la multitud y dije: «¿Acaso ustedes son diferentes? ¿Acaso han mirado dentro de sus propias casas?». El aire se volvió tenso, y aunque no podía ver todas las caras, sentí que ya había cruzado una línea. Fue entonces que la traición revelada ocurrió, como si alguien hubiera arrojado un objeto afilado al corazón de la multitud. De la nada, un hombre que no esperé que estuviera allí, mi antiguo amigo Diego, se colocó frente a mí. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y desilusión. «No actúes como si fueras la única que ha sufrido. Tienes que asumir la verdad, Ana. Tu madre está donde está porque ella misma lo decidió». Las palabras resonaron, como si fueran un eco que se multiplicaba entre los edificios. El estómago me rugió de sorpresa, pero la calma seguía envolviéndome. ¿Es eso lo que creen? ¿Que todo está bajo control? ¿Que es más fácil mirar hacia otro lado? Su expresión cambió, y por un segundo creí que podía ver el reflejo de su propia culpa. En ese instante la plaza se paralizó. Yo era la única que parecía tener el control. Varios rostros miraban hacia Diego. Sus ojos se llenaban de desaprobación, como si por un segundo empezaran a cuestionar también sus propias versiones de la historia. Este no era solo un momento para mí. Estaba comenzando a ser un momento para todos. La revelación de sus propios secretos moría al salir de sus bocas. «Ana,
Tranquilízate. Solo le faltó decir que me callara, pero eso fue algo que nunca más sucedería. ¿O acaso van a seguir dejando que esta situación nos atraviese? ¿Son tantos los que viven con miedo aquí? Respondí sin dejarlo de mirar a los ojos. Las sombras que una vez me rodearon comenzaban a desvanecerse, y la certeza que había tenido durante tanto tiempo se sentía cada vez más liviana. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a seguir con el juego del silencio o se van a atrever a ser reales? No podía volver atrás, y no lo iba a hacer. Ellos debían decidir si querían participar en esta nueva honestidad o quedarse atrapados en sus secretos. La plaza se había convertido en mi escenario. El desafío a ese aislamiento que había experimentado durante años se había transformado en una ola de verdad. La respiración se hizo más profunda. Sentí que ya no había vuelta atrás. Sin necesidad de mostrar mis cartas, sin llorar en vano por una madre que llevaba tan lejos en la distancia. Comencé a levantar el velo del silencio que había mantenido en pie durante tanto tiempo. Ya no estoy sola, pensé. Acababa de empezar un nuevo camino. Y cuando las sombras se abalanzaban sobre mí, esta vez fui yo quien encendió la luz. Mientras estaba en el centro de la plaza, rodeada de miradas que pesaban como plomo, algo en mí se encendió. No solo estaba sacando a la luz lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Sabía que podía hacer más, o mejor dicho, tenía que hacer más. Aquella revelación, en medio de murmullos y silencios tensos, me había dejado un sabor a cambio en la boca. Necesitaba respuestas, necesitaba saber lo que había detrás de esa cortina de sombras que cubría a mi madre, a mí y a todos en este pueblo. A la noche siguiente armé un plan, pero lo que él no sabía era que yo había estado investigando en secreto durante meses. Había comenzado con preguntas inocentes, conversaciones casuales con vecinos, amigos de amigos, e incluso algunas búsquedas en Internet para ver cuán lejos podía llegar. Al principio solo indagaba sobre la gente del pueblo, su historia, la historia de mi madre. Pero luego las piezas comenzaron a encajar. Cada descubrimiento era como un golpe en el estómago. Recuerdos difusos de mi infancia empezaron a conectarse con hechos recientes que había pasado por alto. Recibí rumores de deudas, de amenazas que mi madre había enfrentado debido a un viejo negocio que nunca se había cerrado del todo. Todos esos comentarios que solía descartar como habladurías se sintieron más reales y cercanos a la verdad. Me encontré con nombres repetidos, conexiones que me hicieron cuestionar si estaba rodeada de ángeles o de demonios. Fue en esos días de pesquisa donde me di cuenta de que mi experiencia como asistente social había sido crucial. Comprender el comportamiento humano, conectar los puntos entre las palabras y los silencios de mis vecinos, me daba una ventaja que no pensé que necesitaría. Me volví más astuta, más perspicaz. Ya no solo escuchaba, ahora observaba. Y en cada conversación sentía que encontraba una pista que me llevaba más cerca de una gran revelación. Un día, mientras revisaba viejos documentos familiares, encontré algo que me heló la sangre. Una carta antigua de mi padre. En ella mencionaba una promesa que había hecho a mi madre pocas semanas antes de su muerte. Palabras que hablaban de un pacto con personas cuyo nombre ni siquiera puedo repetir. Documentos que, de alguna manera, volvieron a florecer de entre las sombras. Esa conexión me llevó a un viejo amigo de mi madre, alguien que mencionaba la historia de las deudas y el miedo. Un hombre que desapareció tan pronto como la mención de su nombre se presentó en conversa. Mi aliado secreto se formó en la figura de Lucas, un compañero de la universidad que siempre había tenido un toque investigativo. Durante aquellas noches largas, comenzamos a reunir toda la información disponible. El tiempo volaba, y a medida que investigábamos más, el panorama se volvía más complicado. Cada pista que recogíamos era como luz en un túnel. Al principio apenas visible, pero cada vez más brillante con cada respuesta que encontrábamos, aunque también peligroso. 10 semanas después de iniciar esta incansable búsqueda, lo que comenzó como pequeñas piezas del rompecabezas se transformó en un mural aterrador.
Con el apoyo de Lucas, veíamos la red de complicidades que rodeaba a mi madre. Las evidencias apuntaban a una serie de socios, individuos que parecían tener un fuerte control sobre ciertos aspectos del pueblo. Había un sistema interconectado que explotaba las vulnerabilidades de personas como mi madre, como una araña en su telaraña. Documentación, fotos escaneadas, recibos y audios extraídos de conversaciones fueron nuestro sustento. En uno de los encuentros, Lucas comenzó a hacer conexiones inquietantes, puntos que llevaban a cada vez más interrogantes. Ana, si tu madre se metió en esto, tal vez había algo más en juego que solo las deudas. De repente la palabra más pesó. Comenzamos a especular sobre un plan maestro que envolvía no solo a la gente del pueblo, sino a otros grupos que operaban en la sombra. Aquella noche en particular, el tiempo se estiró mientras analizábamos las posibilidades, atando cabos y haciendo hipótesis. El miedo se movía a mi alrededor como una sombra. Esta verdad era más grande de lo que había imaginado. El timing perfecto llegó una semana después. No solo contábamos con suficiente información, sino que también habíamos contactado con algunas personas dispuestas a hablar. Nos propusieron un encuentro en un lugar discreto, donde otros también estaban cansados de los secretos, donde el silencio se había convertido en complicidad. Eran ex socios de mi madre, hombres y mujeres que sí, habían tenido su parte en el juego, pero que también estaban empezando a ver la batalla que se libraba en sus propias casas. Aquella noche me sentí más fuerte que nunca, rodeada de aquellos que, aunque imperfectos, compartían un mismo objetivo. Estaba lista. Todo lo que había hecho, las preguntas angustiosas y los límites traspasados, nos habían llevado a esa fatídica reunión. Las paredes del salón nos escuchaban, y mientras todo se desarrollaba, una contundente sensación de control llenó el ambiente. Allí, en medio de discusiones y revelaciones, fue cuando realmente entendí que romper el silencio no solo me afectaba a mí, era el primer paso hacia un cambio que podría beneficiar a todos. Cuando llegué a casa esa noche, agotada pero satisfecha, sabía que había abierto una puerta que no podría cerrarse. Mi madre merecía justicia, y yo estaba decidida a obtenerla. Fuera quien fuera que estuviera detrás de todo, la luz comenzaba a filtrarse en sus recovecos oscuros. Y ahora, por fin, me había despojado de mis miedos. La noche de la reunión sentí el pulso acelerado en mis venas, como si el mundo entero se estuviera preparando para la batalla. Nos encontramos en una vieja casa abandonada, un lugar que solía ser un centro de reuniones para aquellos que querían discutir cosas fuera del alcance de los oídos curiosos. Estaba cargada de una mezcla de miedo y determinación. Esa noche no iba a ser solo la hija de la desaparecida, iba a ser algo más. Miré a Lucas, quien tenía una mueca de ansiedad, pero también de apoyo. Nos habíamos preparado para esto, pero nunca se está realmente listo para enfrentar lo que está a punto de suceder. Las luces en el interior iluminaban las caras de aquellos que, como yo, habían sido atrapados en esta oscura red de secretos. Alrededor de la mesa, un grupo heterogéneo de personas comenzó a reunirse. Algunos eran amigos de mi madre, otros ex socios, pero todos compartían un mismo deseo: poner fin a esta vergonzosa situación. Cuando nuestro objetivo, Javier, hizo su aparición, el ambiente se enfrió abruptamente. Con su andar arrogante y la sonrisa que nunca se borraba, sabía que estaba en control. No iba a ser fácil, pero eso no me detendría. ¿Qué hacemos aquí, Ana?, dijo Javier. Sus ojos buscaban los míos, sabiendo que había algo en juego. La tensión era palpable. Todos esperaban una respuesta. Estamos aquí para hablar de tu negocio, Javier, y de cómo ha destrozado vidas en este pueblo. Mi voz no tembló. Sentí que era la primera vez que realmente lo enfrentaba. La sala se llenó de murmullos. Algunas cabezas se asintieron en apoyo. ¿Acaso crees que tienes poder aquí? Puedo destruirte y no tendrías forma de detenerme.
respondió, su tono frío y calculador. Una risa irónica escapó de mis labios. Destruirme sería fácil. Lo sé, pero tu poder no es indestructible, no cuando hay pruebas de lo que has hecho. Saqué una carpeta llena de documentos y se la arrojé sobre la mesa. Nombres, fechas, incluso grabaciones de tus llamados. La incredulidad en su rostro me hizo sentir una satisfacción que ni siquiera esperaba. El ambiente se intensificó cuando otros comenzaron a hablar. Javier, esto no es solo sobre Ana. Hay muchos aquí que han sido afectados por ti. Es hora de que sepas lo que has creado. La voz de uno de los hombres resonó en la sala, y comenzaron a alzarse más voces, historias de dolor y sufrimiento. Era como si un muro se estuviera desmoronando, y a mí me correspondía ser el catalizador. ¿Te crees tan inteligente?, me lanzó Javier, su tono burlón tratando de desestabilizarme. Tus marionetas no van a hacer nada si no tienen pruebas reales. Con un movimiento rápido, saqué mi teléfono y le enseñé un video. La calidad era un poco borrosa, pero se podían distinguir claramente los rostros de algunos de sus cómplices, hablando sobre cómo sacar el máximo provecho de la desesperación de las personas en el pueblo. Estaba a punto de explotar. ¿Ves? Esto es solo el comienzo. Te tengo donde quiero, le dije, satisfecho por el giro en la conversación. Los murmullos florecieron de nuevo, y el miedo que antes tenía se desvanecía. Más bien, el poder comenzaba a sentirse como un abrigo cómodo. Las cartas que había estado guardando las desplegaba una a una. Finalmente, fue mi madre quien se convirtió en el tema central. Sabemos que fue tu decisión dejarla en esa situación. Su dolor fue resultado de tu avaricia, y ahora su historia viene con el peso que le diste. La sala se llenó de un silencio pesado. Las miradas se cruzaban, y podía incluso sentir que algunos de ellos sentían la responsabilidad de sus propias elecciones. Javier, al darse cuenta de que había cruzado un umbral del cual no podría volver, lanzó su última carta. Creí que podía intimidarte con mis amenazas, pero parece que el silencio ya se rompió. Así que cuéntame, ¿qué vas a hacer con esta información? Miré alrededor, a las caras de aquellos que estaban dispuestos a hablar y sentí una conexión real. No solo voy a hablar, Javier, voy a actuar. Regresé a la carpeta que había traído y saqué un documento final. Este es un acuerdo. Establece que si no te alejas de este pueblo y de nuestros negocios, iré a la policía, a los medios, y no pararé hasta que la verdad salga a la luz. Eres un hombre quebrado y sé que tienes más que perder que los demás. La mirada de Javier cambió. La confianza se transformó en rabia. No puedes hacer esto. Estás jugando con fuego, Ana, y no saldrás ilesa. Su voz casi se volvió un susurro amenazante, pero el coraje que había surgido en mí no podía apagarse. No estoy jugando. Estoy reclamando lo que es mío por derecho. Y si no cumples, yo seré la que te lleve a la cárcel. Juan, un hombre mayor de la mesa que había estado callado, finalmente habló. Lo que Ana dice es verdad. Todos hemos sido víctimas de tus manipulaciones. Creo que a partir de este momento debes tener cuidado. Las palabras como balas habían sido disparadas y la tensión se sentía en el aire. Con cada movimiento que hacía, Javier se dio cuenta de que estaba atrapado en su propia red de mentiras. No se atrevan a actuar sin pensar en las consecuencias. La violencia en su mirada fue clara, pero quité mi atención de él y la llevé a los demás. Hay más de nosotros que de él, si estamos juntos. Las miradas asentadoras alrededor de la mesa alimentaron mi valentía. Era una fuerza colectiva que había brotado. Al final de la noche, mientras los grupos se disolvían, sentí que había comenzado a cerrar un ciclo. Con los ojos fijos en Javier, sabía que la guerra apenas comenzaba. La lucha por la verdad en este pueblo había puesto sus pies en la tierra firme, y ya nada podría detenernos. Mientras dejaba esa casa atrás, sonreí al reconocer que ya no sería la hija de la desaparecida. Ahora era la voz de decenas que se unían, listas para enfrentarse a cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Caminé por el pueblo al día siguiente de la reunión con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Había hecho algo que no solo cambiaría mi vida,
sino que también comenzaba a desmoronar la estructura en la que había estado atrapada. Mientras mis pasos resonaban en las calles empedradas, sentí que cada mirada que me encontraba era una mezcla de curiosidad y temor. El miedo estaba cambiando de bando y por primera vez caía sobre aquellos que alguna vez pensaron que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Las primeras lluvias empezaron a caer y con las primeras gotas el pueblo se fue llenando de murmullos. No solo eran los comentarios sobre mi confrontación con Javier, se empezaban a revelar detalles que los demás creían ocultos. El cabecilla de la red de extorsión ese. Ahora que había hecho mi jugada, otros comenzaron a hablar. Escuché rumores de ex-socios de Javier que, viendo que las cosas se movían, querían distanciarse de la tormenta. Algunos de ellos llegaron a mí, buscando una forma de colaborar y contar lo que sabían. En solo unos días, la atmósfera cambió. El silencio fue reemplazado por un aire de revelaciones y un deseo palpable de justicia. Lucas había sido un aliado incondicional, y juntos comenzamos a recopilar testimonios, a reunir apoyo. Algunos vecinos se acercaron para compartir historias que nunca habían contado, miedos que llevaban años guardados, por el temor a represalias. Era como si la presión se hubiera acumulado durante tanto tiempo que una vez abierta la caja, se desbordaba todo de golpe. Cada persona que se unía a la causa era un ladrillo más en la pared que empezaba a derribar la fortaleza de mentira y opresión que había sostenido a Javier y su grupo. Era un efecto dominó, un avance en cada esquina del pueblo, y yo estaba en el centro de todo. Mientras las evidencias se acumulaban, las cosas fueron tomando forma. Javier comenzó a sentirse acorralado. Sin sus aliados, que por primera vez se negaron a respaldarlo, su poder se desvanecía. Fue doloroso ver cómo un hombre que había intimidado a tantos perdía la compostura, pero raro a la vez. Fui testigo de cómo se tambaleaba frente a la presión de eventos que él mismo había provocado, mientras su mundo se desmoronaba. Fue una fría mañana cuando la policía llamó a mi puerta. Con Lucas a mi lado, miramos intercambiándonos miradas nerviosas. Se habían presentado para hacer preguntas. Sabían que había más detrás de mi historia y que la cobarde fachada de Javier se estaba desmoronando. Con cada respuesta que di, con cada detalle que compartí, el peso de la verdad se sentía liberador. La voz de mi madre resonaba en mis oídos mientras contaba lo que había descubierto. El entramado de deudas, los nombres, las amenazas. Sabía que esto era lo correcto, no solo para mí, sino para todos en el pueblo que habían sido silenciados por tanto tiempo. Poco a poco, la presión que había pesando sobre mis hombros se evaporaba, llevando consigo el estigma que habían marcado a mi familia. A medida que los medios comenzaban a interesarse, los nombres de aquellos que habían sufrido por las acciones de Javier aparecían en las noticias. Mi historia se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, inspirando a otros a compartir la suya. Detrás de cada noticia había un eco de esperanza trascendiendo la oscuridad. Las cosas llegaron a un punto culminante cuando, en una reunión comunitaria, les compartí a todos la verdad. La atención no estaba solo en mí. El miedo colectivamente compartido se transformó en un sentido de comunidad, en un llamado a la acción. Todos estábamos en la misma lucha, y por primera vez en mucho tiempo me sentía parte de algo más grande. La noche se llenó de voces que clamaban por justicia, más allá del dolor que habíamos soportado juntos. Javier y su red de malignidad estaban fallando, y su caída era la victoria que necesitábamos. Pasaron los días, y él terminó en la comisaría, encarcelado en sus propias mentiras. Las sombras que una vez lo protegieron fueron finalmente disipadas por la luz de la verdad. El pueblo, que antes había vivido con temor, comenzaba a sanar. Nuevo aire entraba en las calles, y mientras observaba a mis vecinos recobrar la esperanza, supe que este era solo el comienzo. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, había una nueva energía en el aire. Me senté con Lucas, recorriendo el camino de nuestras discusiones pasadas, y sentí que, al final, había encontrado mi voz, y esa voz resonaría no solo aquí, sino en cada rincón que alguna vez se había sentido olvidado. La mañana estaba fría,
El viento soplaba con una fuerza que uno podría pensar que sería suficiente para barrer con los secretos que durante tanto tiempo habían plagado nuestro pueblo. Parecía un día como cualquier otro, pero en mi interior una tormenta se estaba desatando. Tras semanas de pujas de poder y confrontaciones, sabía que tenía que enfrentar a Javier una última vez. El tiempo se había acabado y la situación había escalado demasiado. La policía había comenzado a cerrar el cerco, pero él, con su habilidad de manipular y amenazar, aún intentaba jugar sus últimas cartas. Había una reunión programada en la casa comunal de la plaza. Se esperaba que los testigos declararan en su contra. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando llegué, la sala ya estaba llena. Caras conocidas llenas de anticipación y miedo. Miré hacia un rincón y allí estaba, con su sonrisa arrogante, un rayo de desdén en su mirada. Javier sabía que las cosas se estaban complicando, pero no podía resistirse a intentar mantener el control. Pregunté si podíamos hablar a solas un momento. Era una locura, lo sabía, pero algo dentro de mí necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Nos encontramos en la parte de atrás de la sala, donde las sombras parecían cobrar vida. «Te crees muy lista, Ana», dijo con esa voz que me helaba la sangre, «pero no entiendes lo que estás haciendo. No solo te estás metiendo en problemas a ti misma, sino que estás poniendo en peligro a tu madre y sobre todo a ti». Sus palabras sonaron casi como un intento de intimidación, pero había también una piedad mal disfrazada, una sombra de preocupación por lo que pasaría si las cosas se salían de control para ambos. ¿Crees que esto es un juego? Tu vida puede volverse un caos si no piensas bien lo que decides. Una parte de mí, quizás la más vulnerable, recordó el caos que había vivido e incluso el miedo que me había acompañado durante tanto tiempo. Pero sabía que dejar que se apoderara de mí solo me llevaría de regreso a ese abismo oscuro del que había luchado por escapar. «No tengo miedo de lo que puedas hacerme, Javier». «Ya no». Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. Estaba segura de que el juego había terminado. Él podía intentar asustarme, pero sabía que la verdad estaba de mi lado. Su mirada cambió, y en ese momento vi por un segundo al hombre que había sido, al chico de la calle que solía hacer reír a la gente, no al monstruo que había estado acechando a mi familia. Estaba buscando una salida, algo que lo sacara del lío en el que se había metido. Pero esa pequeña chispa de piedad no me iba a hacer cambiar de opinión. «No me importa tu historia ni tu pasado. Lo malo que hiciste no puede ser justificado. Y no voy a quedarme callada». La ira comenzó a brotar en sus rasgos faciales, un rayo visible de furia que hizo que se sintiera aún más peligroso. Él fue directo al grano. «No te daré el gusto. ¿Te crees que lo que tienes es suficiente? Tengo poder y conexiones. Puedes perder más de lo que crees. Menos de 2 semanas será todo un caos». Su voz vibraba con una mezcla de furia y desesperación, como un hombre que se encontraba al borde del abismo. Pero en lugar de que sus palabras me intimidaran, me dieron el impulso que necesitaba. «No voy a dejar que continúes. Puedes amenazarme todo lo que desees, pero no me irá a parar. No más juegos». Esa fue la decisión final, irrevocable. No había vuelta atrás. Javier podía seguir intentando manipularme, pero había llegado a un punto donde me sentía más fuerte. Ya no era la chica perdida en las sombras. A la vez que me devolvía a la sala, llevé conmigo la determinación de gritar mi verdad. La sala estaba cargada de una desesperación que me hizo sentir viva, y el camino hacia la libertad estaba claro en mi mente. Lo enfrenté ante todos, recibiendo las miradas de respaldo y apoyo que antes habían estado ausentes. Javier podía sentir el giro en el aire. Se conocía el final de su reinado de terror. Yo sabía que estaba tomando la decisión correcta, sin importar qué tipo de vuelta pudiera dar la situación. La piedad me había abandonado. Lo que quedaba era pura resolución. Había abierto una puerta que no se podría cerrar. Lo último que me dijo resonó en mis oídos mientras regresaba a la sala. «Te arrepentirás de esto, Ana». Pero en mi corazón sabía que al final solo había un arrepentido, y no era yo.
Han pasado 6 meses desde aquel enfrentamiento en el que decidí rebelarme por completo ante Javier y su red de mentiras. La vida ha dado un giro inesperado, un verdadero torbellino, y me encuentro aquí, escribiendo lo que se siente como un nuevo capítulo de mi existencia. Las cosas no han sido fáciles, pero, curiosamente, nunca imaginé que atravesar tanta tormenta me llevaría a encontrar un propósito tan claro y tan refrescante que es casi irónico que me lo haya estado negando todo este tiempo. El pueblo ha cambiado. Esas miradas que antes me seguían con juicio ahora están cargadas de apoyo. La comunidad, que había estado en silencio, ha comenzado a hablar, a revelarse, con las exposiciones de la verdad. Las cicatrices que antes parecían indisolubles han comenzado a curarse. La gente se ha unido, y no solo han llegado a ser aliados en esto, se han convertido en una familia. Se han llevado a cabo foros y asambleas, y ahora me encuentro liderando talleres sobre justicia social y derechos humanos. Es casi cómico pensar que, de la situación más oscura y amenazante, me he transformado en una voz para otros, una fuente de luz en este pequeño rincón del mundo. Lo más sorprendente de todo esto es que no solo survivo, realmente he encontrado mi pasión. Mi trabajo como asistente social ha cobrado un nuevo significado. Las historias de cada persona que acompaño son ahora la chispa que enciende mi deseo de hacer cambios. Nunca pensé que mi experiencia personal con el dolor y el silencio me impulsaría a crear un programa que empodere a las personas para que encuentren su propia voz. Desde darles las herramientas para denunciar abusos hasta simplemente escucharlos, siento que este ciclo de cambio ha cobrado vida y parece que es parte de lo que siempre debía ser. A veces me encuentro sonriendo al recordar lo que pensé que era mi pena. Ahora se ha convertido en una fortaleza inesperada. Irónicamente, la misma comunidad que alguna vez se mantuvo al margen de mi lucha es la que ahora me abraza. El pasado me perseguirá por siempre, pero cada día que paso aquí, escuchando, apoyando y creando, siento que mi madre y aquellos que han sufrido injusticias están con nosotros. Este es el legado que he elegido construir, un camino que celebre la verdad en lugar de esconderla bajo el silencio. Al final, puede que la vida nos lleve a senderos extraños, pero lo que encuentro hoy es un futuro lleno de esperanza, una verdadera nueva vida en la que finalmente siento que estoy donde debería estar. Han pasado 6 meses desde que decidí enfrentar a Javier y su red de mentiras. La vida allí ha dado un giro radical, y aunque se siente un poco como un sueño, sé que todo lo que hemos logrado es real. La comunidad ha despertado, y yo misma he despertado de un letargo que parecía interminable. Este lugar, que solía ser una sombra de lo que debería ser, ahora es un espacio lleno de energía. Hemos estado organizando foros donde la gente no solo comparte sus historias, sino que también encuentra formas de empoderarse. Cada voz que se suma a la lucha es un eco de esperanza, y eso me llena de alegría. Es un momento de reconciliación no solo con mi madre, que siempre quise salvar, sino también con este pueblo que ahora se siente como mi familia. Lucas ha sido mi compañero constante. Juntos hemos tejido una red de apoyo que va más allá de lo que jamás imaginé. Estar a su lado me hace sentir más fuerte, y aunque había días en que dudábamos, el impacto positivo que vemos en nuestra gente siempre ha valido la pena. Las risas de ojos que alguna vez estaban llenos de miedo, ahora brillan con determinación, y eso es todo lo que necesito. La culminación de tantos esfuerzos llegó en una gran asamblea que organizamos en la plaza. Fue un día caluroso y soleado, y el aire vibraba con expectación. Las sillas estaban llenas, y la multitud se extendía más allá de lo que había anticipado. En el centro, tomé un micrófono con un nudo en la garganta. Miré a todos esos rostros que habían luchado en silencio y comencé a hablar. Hoy celebramos más que una victoria contra el miedo. Celebramos su historia, su voz. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar este pueblo. Mientras hablaba, las palabras fluían como nunca antes. Hablé de las cicatrices que llevamos,
de cómo cada herida puede ser un faro para otros. Las miradas que antes me seguían con juicio, ahora estaban llenas de orgullo, y eso me dio el empuje que necesitaba. Javier, por su parte, estaba siendo procesado por sus delitos. La verdad que había emergido comenzó a hacer temblar los cimientos de la opresión que había impuesto durante años. Su red se estaba desmoronando, y aunque no puedo negar que siento una mezcla de alivio y tristeza, es hora de cerrar ese capítulo. Mientras que para algunos él era un monstruo, para mí es una lección que jamás olvidaré. El costo del silencio es demasiado alto. El momento más emotivo llegó cuando un grupo de mujeres, todas con historias de dolor y resiliencia, se unieron para compartir sus experiencias. Al final de la asamblea, abrazamos esas historias, y mientras la música sonaba y la plaza se llenaba de risas, sentí que finalmente todas esas sombras se estaban desvaneciendo. Al finalizar la jornada, rodeada de risas y abrazos, pensé en mi madre. Aunque nunca podrá volver, sé que encontraría consuelo al ver cómo su lucha ha servido para unir a nuestra comunidad. Ahora aquí estoy, escribiendo y mirando hacia el futuro. A veces me encuentro reflexionando en el espejo, pero esta vez reconozco a la mujer que veo. Soy su voz, soy la voz del pueblo, y aquí va mi llamado urgente. Si estás escuchando mi historia, suscríbete ahora a este canal para no perderte las próximas historias que transforman vidas. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y que otros tengan acceso a estos relatos poderosos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Quiero saber qué piensas sobre este desenlace. Y no te olvides, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este mensaje. Juntos podemos construir redes de apoyo y empoderamiento. Hagamos ruido y cambiemos nuestras comunidades hoy.